con el tema de coach. ¿Mm? Y fue lo siguiente, pues alguna vez me llegó a mí un coach de vida, ¿sí? Y la persona tenía como 20 años. Entonces yo le dije, ¿en serio? ¿Usted con 20 años me va a enseñar a mí a vivir? Pues me causó curiosidad, digamos, un poco el concepto y por ahí me llegó. Yo le decía, pero ¿cómo en 20 años me va a enseñar a vivir? O sea, eso está en cada uno, le decía yo. Además le doblo más que la edad y pensar que no he vivido, yo considero que sí. Y lo he hecho bastante bien, lo he hecho según lo que a mí me gusta, según mi estándar, digamos, que me he planteado a lograr. O sea, pues no estoy lejos, digamos, de ese estándar, me siento contento con lo que he hecho. Y usted con 20 años, pues entonces, sonaba yo un poquito prepotente posiblemente, pero pues con esto les quiero señalar un poquito ese concepto de coach. Lo mismo cuando le llegan a uno a un coach financiero y hágale una pregunta que con las que los mata, ¿sí? Finalmente. Muéstreme si usted está reportado en Data Crédito y cómo ha sido el manejo de sus finanzas. Porque si una persona me va a enseñar a mí a manejar finanzas y es un desastre con sus finanzas personales, bueno, ahí hay un tema de credibilidad que es importante, ¿no? Que habría que tener en cuenta. Pues algo parecido está pasando con gamificación. Entonces, hoy en día ustedes van a encontrar de todo en gamificación, de todo. Y sobre todo certificaciones de muchos tipos, de muchas características, unas muy buenas, otras realmente deficientes, etcétera. Otras que realmente certifican algo que no es gamificación y lo venden como tal. Entonces, es importante empezar a ilustrar un poquito el tema, empezar ¿sí? A entender qué es lo que está ocurriendo alrededor de la gamificación. Y por eso digamos que la idea de este conversatorio pues es empezar a discutir sobre estos puntos. Por eso quiero iniciar el conversatorio de hoy con la definición de gamificación. Voy a trabajar como 4 temitas para que discutamos. Entonces, el primero es esto, ¿qué es gamificar realmente? El segundo punto que les quiero mostrar, ¿qué no es gamificar? El siguiente elemento es cómo se inicia precisamente un proceso de gamificación, cuáles serían, digamos, las sugerencias que están allí, para que al final de esto, pues ustedes tengan una idea más clara de cómo es este cuento, de a qué nos estamos enfrentando cuando de gamificación se trata, porque como les digo, pues hay muchísimo. Hoy por hoy hay muchísimo y muy confuso también alrededor del tema de gamificación. Entonces, primero, digamos, aquí mirar algunos elementos importantes. Me gusta esta definición de Zuckerman y Cunningham en desarrollo de juegos un poquito. Y también una definición mucho más general que se ha venido dando sobre estos temas de gamificación y educación un poco y cuál es el alcance que esto tiene. Entonces, aquí, digamos, hay unos elementos importantes con esta primera definición para que ustedes empiecen a aterrizar esas ideas y logren desenredar un poquito la pita, digámoslo así, de lo que se hace con gamificación. Primero, el término es relativamente nuevo, ¿sí? Este término de gamificación es un término más bien nuevo, acuñado hace bastante poco, y es un término que viene del inglés gamification, gaming, ¿sí? Y que digámoslo así, lo españolizamos, por decirlo de esa manera. ¿Sí? Lo trasladamos aquí al español y por eso hablamos de gamificación, no de jueguificación, que sería, digamos, la traducción más literal de lo que sería este elemento. Entonces, pues aquí, digamos, la idea también es como entender un poquito, ¿cierto? Hasta dónde podemos nosotros trabajar estos elementos y qué verdaderamente pues tiene aquí. Entonces, miren ustedes acá para iniciar un poquito la discusión, estos primeros principios, ¿no? Entonces, aquí hablamos nosotros de principios y elementos propios del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento e incrementar la motivación del participante allí. Llámese participante cliente, llámese participante empleado, llámese participante colaborador, llámese participante trainee, llámese participante estudiante, bueno, póngale el nombre que quiera en el entorno en el que lo está trabajando, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque acá es donde nosotros empezamos a darle sentido un poquito a este concepto, ¿no? La otra definición que me encanta es la siguiente de Zuckerman y Cunningham, que es esto: la gamificación se describe como el proceso de pensamiento de juego y sus mecanismos para atraer a los usuarios y hacerlos resolver problemas. Entonces, ahí es donde empezamos a entender nosotros también la idea y el fundamento de esta herramienta que se ha extendido mucho, pero que ya nos empieza a dar una idea realmente de lo que es gamificar. ¿Mm? Aquí también hay un personaje muy interesante que es Jordan Shapiro,
uno de los fuertes en estos temas de gamificación, precisamente. Entonces, si por ahí lo escuchan, es este personaje que están viendo ustedes aquí en esta diapositiva, que nos dice que los juegos no solo tratan de entretenimiento y distracción, sino necesitamos valorarlos como un tipo particular de persuasión. Sí que es interesante este concepto. Una forma singular de ver el mundo, una forma diferente de pensamiento. Claro, miren, piensen en un juego, ¿verdad? De esos muchos que han jugado, llámese un juego en línea, ¿cierto? Un juego de deporte, bueno, lo que quieran. Y ustedes van a encontrar que el juego tiene un ambiente en el cual usted entra en un mundo diferente y cual baja las barreras precisamente dentro de él, porque se convierte relativamente en un ambiente seguro. ¿Mm? Entonces, evidentemente dependiendo pues, de sus características como jugador y demás, pero en general el juego se convierte en eso, en un elemento de ambiente seguro. ¿Mm? ¿Y esto qué significa? Pues que es un sitio en donde usted puede experimentar cosas, ¿verdad? Donde usted puede tener experiencias, puede fallar, que eso no es malo, ¿cierto? Pero lo puede hacer de una manera segura. Entonces, esos son los elementos también, digamos, que se han venido trabajando en los juegos y que se han querido recuperar. Porque este término de juegos, pues evidentemente ha venido cambiando conforme la tecnología va llegando. Y cada vez más ustedes se van a encontrar con un concepto de juego muy diferente. Si ustedes alguna vez han jugado juegos de video, de pronto entienden un poco más lo que les menciono, ¿cierto? Los juegos de video, muchos de ellos, de los más exitosos, por ejemplo, son generalmente denominados juegos de primera persona. ¿Pero qué es eso de un juego de primera persona? Juego de primera persona es un juego que solo lo necesita usted, se le plantea una historia en la cual usted se desarrolla, tomando diferentes decisiones, etcétera, y esos han sido los dos más comunes. Pero el juego en primera persona, pues ha empezado también a generar unos ruidos importantes, porque a través de internet y demás, pues lo que se ha hecho es tratar que ese juego de primera persona se pueda integrar a otros participantes para que no sea tan de primera persona, bien sea porque son coequiperos suyos o bien sea porque son rivales. Y eso ha llevado hoy pues a una filosofía de juego muy, muy diferente a la que se conocía anteriormente. Entonces estamos hablando, digamos, de muchos de esos juegos de video de PlayStation y demás, que se han convertido, digamos, en el desarrollo de misiones, en equipos que se compiten en Internet entre unos y otros, que incluso ha llegado a temas ya más graves, más complicados, como la ludopatía un poco, que tiene que ver ya un poquito con estos temas de adicción a los juegos, que la ludopatía no es solo un concepto que muy mal se ha interpretado para aquellos jugadores de casino, que de manera obsesiva ¿sí? Derrochan no solo tiempo, sino dinero y no les venden hasta la mamá realmente en un casino. No, la ludopatía también tiene que ver un poquito con la adicción a los juegos. Y si hay algo que hoy día se está presentando tremendamente, ¿cierto? Es una adicción descontrolada a los juegos de video, ¿m? En donde la gente puede pasar horas y horas. De hecho, hay unos casos tremendos de un niño, digo yo, un niño de 12 años, que estuvo prácticamente como 2 días pegado a la consola de juegos, prácticamente se levantaba para ir al baño y eso, y el niño enfermó gravemente, porque ni comía ni nada, y su obsesión con el juego era tremenda, su mundo era el juego. Entonces, digamos que, pues evidentemente, por allá no se quiere llegar con este tema. Más bien se quiere llegar a un tema de relajación, a un tema, porque en el momento en que se vuelve adicción ya deja de ser relajado, ya no se disfruta, ya de hecho se convierte en un castigo, por decirlo así. Entonces, parte del tema de gamificación va enfocado a que sea un ambiente seguro, de disfrute, un poco más relajado, que salga de la zona común, que no sea un elemento, digamos, del típico ejercicio laboral, de una reunión con los jefes, etc. No, sino que sea un elemento muy diferente a eso. Y ahí es donde nosotros verdaderamente empezamos a entender un poquito estos conceptos de gamificación. El primer elemento importante de aquí de que no es gamificación, no es jugar por jugar. Lo primero. O sea, no gamifico cuando estoy jugando cartas y estoy jugando X juego, yo no sé, un Continental o un Rummikub. Eso no es gamificar realmente. ¿Listo? Entonces, la gamificación tiene un propósito y como lo estamos definiendo, es una serie de métodos que buscan acercar a unos usuarios a hacer determinada acción o a favorecer, digamos, la creación de una determinada solución, es decir, favorecer un determinado comportamiento. Por eso es que estamos viendo nosotros que hoy día para niños, por ejemplo, se han utilizado ciertas técnicas para que el muchacho haga un nivel de engagement mucho más alto, es decir, digamos que compre mejor ese elemento que se está dando. Entre ellos, digamos, estamos hablando nosotros de ese proceso, digamos, de atención sostenida en un proceso educativo, etcétera.
Entonces, ¿dónde se está empezando a trabajar un poquito estos conceptos de gamificar? A nivel de educación, muy fuertes porque las generaciones actuales no aprenden igual que las anteriores. Uno. Y hasta hace poco se empezó a llevar la experiencia de la gamificación a la zona industrial, a las aplicaciones industriales que ya les voy a contar algunas de ellas cómo se dan. Que ustedes vean un poquito por dónde es que esto camina, esto se empieza, digamos, a analizar. Pero lo que sí es cierto entonces es que jugar por jugar no es gamificar. Eso es lo primero, ¿sí? Jugar por jugar no es gamificar. ¿Mm? De hecho, digamos acá, aquí Diego nos da un ejemplo súper interesante, ¿sí? Precisamente con el Grand Theft Auto, que es un juego muy famoso también de PlayStation. Sí, acá Diego nos comenta de un caso en donde una persona adicta a este juego salió del juego y terminó matando dos personas más. Sí, ese es el Grand Theft Auto, si alguno lo ha tenido la oportunidad de jugar, es tremendo, porque usted es el ladrón. Entonces el criminal allí en una ciudad muy parecida a Miami, precisamente, y es tremendo, el juego es tremendo realmente porque es un juego con pocas barreras y pues claro, es como, entre comillas, tener acceso a violar la ley, por decirlo así, en un ambiente seguro. Es un juego tremendo, ¿sí? De mucho cuidado. El Grand Theft Auto, sí, definitivamente quien los juega tiene que controlarse bastante bien. Pero sí, efectivamente es la idea. Es jugar por jugar, no es gamificar. Entonces, lo primero que tiene que quedar absolutamente claro es eso. ¿Sí? Eso es el primer elemento que tiene que quedar muy claro, es que jugar por jugar no es gamificar. Aplicar un juego sin sentido, tampoco. Entonces, empecemos a recordar un poquito qué es lo que hace la gamificación. Entonces, lo primero que hace la gamificación es utilizar elementos de juego para un propósito educativo, ¿verdad? Para un propósito formativo. Es decir, para incluso cuando hablo de propósito formativo puede ser también un tema de solución de problemas a nivel industrial. Entonces, ese es el primer elemento. Entonces, claro, esto nos lleva de la mano a mirar qué carajo significa elementos de juego, ¿sí? ¿Cómo los interpretamos nosotros? Y finalmente, ¿cuáles son esos elementos que están allá? Por ejemplo, un elemento de juego es el mundo de juego. Otro elemento de juego es la puntuación, por ejemplo, que usted recibe recompensas. Otro elemento de juego tiene que ver entonces precisamente con la narrativa del juego. Es decir, si ustedes se ponen a mirar, todos los juegos tienen una historia, ¿sí? Y dependiendo de qué tan atractiva sea esa historia, entonces, pues empieza a generar precisamente esa situación, ¿sí? Esa narrativa es fundamental para que tenga sentido el juego, ¿no? Si miramos cualquiera de los juegos habituales que uno juega, pues los normales, digamos, que uno está jugando, va a encontrar que esa narrativa es el eje central del tema, ¿no? No sé si ustedes alguna vez conocieron un jueguito que, pues digamos que estos ya son juegos un poquito más viejos, más de mi época, recién entrada a los computadores, tengo que decirlo. Se llamaba Age of Mythology, el hermano de Age of Empires, que eran juegos en donde uno tenía que tomar decisiones para conquistar territorios. En el caso de Age of Mythology, uno era un personaje mitológico, un héroe griego, el cual se le, digamos, daban misiones, el cual, digamos, de alguna manera tenía uno que derrotar a ciertos dioses, etcétera y demás. Y era un juego, digamos, que lo obligaba o cuya historia esencial pues era esa, la historia del héroe griego que tenía que combatir, que tenía que ir por toda esa Grecia mitológica, etcétera. Entonces era toda una narrativa en donde le enseñaba, donde lo envolvía uno dentro de esa historia. En el caso, digamos, de Age of Empires, la narrativa tenía que ver con ese desarrollo de civilizaciones, pero la narración era crítica, esencial. Y la narración, de hecho, favorecía muchísimo a que la gente se metiera en el juego realmente, o todo lo contrario, que lo abandonara muy rápidamente. Entonces, digamos que en experiencias de estos conceptos de gamificación, pues primero es eso, ¿no? Gamificar tiene que ver con el uso de elementos de juego para. Eso es súper importante. Eso es realmente gamificar. Entonces, desafortunadamente, el término de gamificación se ha utilizado, por decirlo menos, de una manera un poco descuidada, ¿no? Y entonces creemos que todo aquello que sea juego es gamificar. No, 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 para nada. Ahí está clarísimo el tema, entonces allí. Hay otras herramientas que utilizan el juego, pero que no es gamificación. Y tal vez la más conocida en este momento que de pronto les suena a ustedes con la aplicación industrial, estoy seguro que la han visto, ¿sí? Tiene que ver con los juegos serios. Entonces, ese es un elemento, digamos, bien, bien importante.
¿Mm? Por acá Manuel nos comenta, sí, que hay dos elementos, digamos, que permiten, digamos, ilustrar el tema, digamos, de gamificación, sí, el Big Pharma y el Motorsport Manager. Cuéntenos un poquito, Manuel, un poquito de ese tema. ¿Cómo funcionan esos dos juegos que nos está mencionando acá? Por ejemplo, háblenos un poquito del Motorsport Manager. Cómo es la cosa allí? ¿Qué nos Bueno, puede eh, contar? ¿me, me escuchan? Sí, 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 ahí lo estamos escuchando. Bueno, el Motorsport Manager trata que tú eres el dueño de un equipo de Fórmula 1 o un equipo de deporte a motor, en el cual tú manejas desde el desarrollo del auto, pasando por las finanzas, las contrataciones de ingenieros, las contrataciones de los mecánicos, los pilotos, absolutamente todos los aspectos a tocar. Y, Ajá, y uno lo que va haciendo es subiendo de división con el equipo hasta sí. llegar a la Fórmula 1 y ganar el campeonato mundial. Ok, interesantísimo. ¿Por qué creería, Manuel, que eso sería un elemento de gamificación? Puesto que hay que resolver problemas, tanto, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, el cual debo Ajá, comprar lo más barato posible, pero con tal de que haya la mayor cantidad de ganancia. Entonces funciona muy parecido a una empresa real. sí, Y ok. además, lo otro es que tú puedes tanto tener pérdidas como ganancias, quebrar el equipo, llegar al punto de pedir préstamos. Entonces, en todo momento estar resolviendo problemas continuamente que se pueden presentar en la vida real. Ok, súper, súper interesante. Entonces, En, en el caso sí, del Big Pharma, sí, eh, lo que trata es que tú tienes que resolver varios problemas creando plantas de producción de fármacos, sí, pero también desde el punto de vista económicamente viable. ok. ¿Sí? Entonces también debes generar ganancia. Entonces, hasta que tú no generes la ganancia necesaria o resuelvas el problema correctamente, no puedes pasar al siguiente nivel. Ujú, súper, sí, interesantísimo. Entonces, fíjese que lo que nos cuenta Manuel, hay un factor común entre estos juegos, ¿no? Hay una narrativa clara, hay un mundo de juego y hay unos elementos definidos allí. Es decir, hay un tema, digamos, de recompensa. En este caso podríamos pensar en el tema financiero. Si no logro ese elemento, pues entonces, digamos, entre comillas, puedo estar generando. Entonces, hay elementos muy típicos de los juegos para un propósito que no es jugar por jugar. ¿Mm? No es solo, digamos, el entretenerme un día porque no tengo nada que hacer, entonces me voy a dedicar al Motorsport Manager porque quiero entretenerme, no estoy pensando en nada más. Digamos que yo hago una cosa, yo juego mucho un jueguito, lo juego nunca online, no me gusta mucho jugar online realmente, lo juego simplemente cuando estoy así medio aburrido, digo, "Ay, como para no pensar en nada". Y juego uno que se llama FIFA, que es de fútbol. ¿Mm? Entonces, digamos que literalmente no pienso en nada, pierdo partidos, gano partidos, etcétera. Eso es jugar por jugar. Ahí no estoy, de hecho, reforzando habilidades, no estoy aprovechando el juego para algo más que una mera distracción. Eso no es gamificar, definitivamente. Pero cuando vemos un ejemplo como el que nos pone Manuel, ¿cierto? En donde nos está dejando entrever que hay un mundo de juego bien definido, etcétera, podemos estar empezando a entrar un poquito más hacia esas características. Manuel, una pregunta. Estos juegos que usted nos menciona son juegos ya creados, ¿verdad? Sí, el Motorsport Manager es creado por Sega Ok. y el Big Pharma es creado por una empresa independiente india que lo utiliza de hecho en algunas carreras de operaciones y lo utiliza también para educación en gerencia, en ingeniería Ok, financiera. súper. Entonces, fíjese, hay un elemento interesante entonces para entender esa diferencia entre gamificación y otras alternativas. Mira lo siguiente, Manuel, y me comenta ahora cómo lo ve. ¿Sí? Y es esto que está acá, que estoy mostrando un poquito en esta parte. Habla de juegos serios, ya me devuelvo allá, pero miramos esto un poquito. El aprendizaje basado en juegos. ¿Mm? Entonces, fíjese un poquito este concepto, que tiene mucho que ver con lo que Manuel nos está contando ahorita de los juegos que nos comentó. Entonces, la pregunta, digamos, acá que abriría yo acá para la discusión, Manuel, sería un poquito eso. ¿Cómo ve estos ejemplos que usted nos ha dado, ¿sí? De estos del Big Pharma, etcétera, dentro de estos conceptos que estamos viendo nosotros acá, de aprendizaje basado en juegos, por ejemplo, y de juegos serios? ¿Cómo lo vería usted allí? No, ya estos juegos son un poco más informales, el Jeopardy, por ejemplo, el Ajá, Adivina quién, son juegos más básicos.
Son, Ujú, son algunos juegos que de pronto se utilizan para tips rápidos, ¿sí? ujú. Rápidas. En el caso de los que yo te estoy planteando, y hay otro, por ejemplo, como era el SimCity, no sé si lo habrán Uy, escuchado. sí, 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 ese juego era buenísimo. Tú eras el alcalde, tú manejabas todo, construías la ciudad, el Un metro, juego puro de logística. exactamente. Ese inclusive también lo usaron para gerencia financiera. Y Ujú. es un juego serio, es un juegos mucho más serios, mucho más formales, los cuales hacen que tanto desde el joven hasta inclusive personas expertas, dependiendo del nivel en que lo jueguen, pueden llegar a simular situaciones que se les pueden presentar en la vida real. Entonces son juegos más serios que, Sí, por sí. ejemplo, Jeopardy, que la adivina quién, o que, por ejemplo, la batalla naval, o juegos un poco Uy, más. sí. Se nota, Manuel, que usted es de mi época. Claro, Ya eso no se ve, Manuel, ya eso no se ve. Ya difícilmente encuentra usted un acuerdo con el de batalla naval, ¿sí? Porque ese realmente era un juego bastante particular, mm, que era de hecho muy interesante, ¿no? Era un juego de estrategia bien jalado, pero entre dos. Ese era un sí. juego, digamos, entre dos personas, pero tenía toda una historia alrededor, digamos, de ese elemento también allí, ¿no? Entonces, hoy día sí hay elementos similares, precisamente, pero aprovechando el ejemplo que nos da Manuel, quisiera mostrarles a ustedes esta definición, juego serio. Fíjense aquí. Puede ser descrito como un juego con propósito. Busca incidir en la resolución de problemas reales en entornos fabricados que simulan la vida real. Aunque pueden ser divertidos, esta no es la intención por la que son creados. Eso es lo clave. Manuel nos está mostrando unos ejemplos como el de Big Pharma, ¿cierto? Que nos está mostrando decisiones que tendría que tomar eventualmente un gerente en el mundo real, ¿cierto? Que están enfrentando a la solución de problemas en ambientes seguros porque si falla, pues bueno, falló en el simulador, ¿correcto? Pero cuyo propósito, vuelvo y repito, no es entretenimiento puro, no es pasar el rato. Yo creo que ese es el punto crítico del ejercicio, ¿sí? Ese es el punto crítico de ese ejercicio. Manuel, ¿en qué entornos ha utilizado usted estos juegos? Principalmente en PC. Casi, Ajá, casi todos en PC, la mayoría, en el caso del Motorsport Manager, se puede jugar tanto online como offline. Y el Big Pharma se juega offline, por ejemplo. Y aunque hace poco encontré una versión de un juego también similar al Big Pharma, pero es para Android, ok, ¿sí? Se juega en línea. ok. Y Ok. ya, sí, o sea, principalmente casi todos son simuladores, casi todos los juegos de simulación de este tipo se manejan es tipo PC. Y la mayoría, algunos, sobre todo por los que trabajan cuando se trabajan en clase de ingeniería, que trabajan es offline. Listo, perfecto. Entonces, ahí está tocándonos un punto importante. Yo creo que este ejemplo nos diferencia muy bien ese concepto de juego serio, de aprendizaje por juegos, precisamente, y por eso le preguntaba a Manuel si el juego estaba previamente creado o era un diseño propio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos entonces aquí mirando un poquito estos temas, hay tres puntos que quiero resaltar acá para que los tengamos súper claros. El primer punto es gamificación pura, el segundo punto es juego serio, y el tercer punto es aprendizaje basado en juegos. Entonces, la selección de qué alternativas mejores, pues depende de lo que quiera hacer. Finalmente, depende de cuál sea ese elemento que quiera trabajar. Y aquí es donde nos cuesta a nosotros a veces mucho trabajo, ¿sí? Definir cuál es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, fíjense que acá resumo en estos tres aspectos esto que estamos discutiendo nosotros aquí, de cuál es el elemento que se está trabajando. Algo que se ha confundido muchísimo con gamificación es juego serio. ¿Sí? Cuando realmente el juego serio son inmersivos precisamente para resolver problemas y destacar habilidades. Vuelvo y repito, y tal vez la conclusión más grande que quiero que se lleven hoy es que todos estos conceptos de juegos serios, aprendizaje basado en juegos, etcétera y demás, no es jugar por jugar, no, es darle un sentido al juego y aprovechar esos elementos que el juego permite, ¿verdad? Esos son esos elementos. Ahora, quiero también mostrarles que el concepto de juego serio no es solo online. Hoy en día también se pueden hacer como uno muy famoso que estoy seguro que ustedes todos conocen, el juego de la cerveza. Ese es un juego serio, pero no es online necesariamente. Pues sí, hay versiones online, claro, pero también hay versiones de mesa. De hecho, este juego se originó con versiones de mesa, muy buenas, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, lo que quiero mencionarles con esto es que el ejercicio del juego se puede dar también en un ambiente offline, llamémoslo así,
pero con un objetivo claramente planteado previamente y toda una metodología que gira alrededor del mismo ejercicio definida previamente. El aprendizaje basado en juegos es un elemento, digamos, bien interesante cuando usted quiere reforzar competencias específicas. Para ello se utilizan juegos ya hechos, ¿sí? Por ejemplo, yo utilizo mucho algunos juegos ya prediseñados para reforzar toma de decisiones, muchos de los que ya ha mencionado Manuel, ¿sí? Toman eso, por ejemplo. También para tomar el tema de trabajo en equipo. Hay un juego fantástico para el trabajo en equipo, ¿cierto? En donde lo que se hace es empezar a mirar, por ejemplo, el ejercicio, se los cuento rápidamente, es un juego, se juega entre varios, en donde usted no puede hablar. Y la idea es tratar de sacar unas fichitas, digamos, de unos laberintos, y cada quien solo puede mover la ficha en un sentido. Entonces, es un trabajo cooperativo en donde no se puede utilizar el habla, y hay que utilizar otro tipo de sistemas de comunicación para, en el menor tiempo posible, poder sacar la fichita de ese laberinto. Es un juego de trabajo en equipo, pero maravilloso. Entonces, hay muchos de estos juegos, ¿cierto?, que inciden un poco en esta situación. Entonces, sí es importante, digamos, mencionarles a ustedes esa caracterización de estos esquemas. Entonces, ese elemento de aprendizaje en juegos lo que hace es buscar desarrollar actividades o más bien competencias específicas, ¿cierto? Por eso cuando aquí me preguntan un poquito del tema de gamificación en industria, etcétera, les digo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y tener un criterio bastante amplio para a la hora de entender bien qué es lo que se está buscando, cuál es el propósito del desarrollo del juego, ¿cierto? Y cuál es el alcance que le quiere dar en una herramienta de estas. Porque si no, de otra manera puede estar haciendo una mezcla bastante perjudicial, ¿sí? Que nada contribuiría al desarrollo final y lo que hace es que la metodología se vuelva un esquema, digamos, de diversión, ¿sí? Nada más. Y eso pues no es lo que realmente se quiere, ¿sí? Entonces eso es muy importante para que lo tengan presente allí. Rápidamente, unas aplicaciones en la industria para que lo vean, pues estamos hablando nosotros entonces de estos elementos, el mismo sistema Waze, perdón, sí, muy conocido, pues de hecho está utilizando un sistema de puntos, eso es un ejemplo de gamificación, sí, para promover el uso de la aplicación y más que el promover el uso de la aplicación, sí, poder lograr de esta manera eh, que la gente colabore, ¿sí? Mediante el uso de puntajes, etcétera. Por ejemplo, Foursquare es un elemento interesante que lo que hace es, a través del reconocimiento de lugares, ¿sí? Darle trofeos y puntos a la gente que pues, después más adelante puede cambiar, digamos, en tiquetes para museos y cosas de este elemento si usted reconoce cada uno de los sitios a los cuales está visitando, ¿sí? Entonces, pues ese es un elemento interesante. Entonces, fíjese que las aplicaciones de gamificación pura van a atraer usuarios para que se haga algún elemento, digamos, particular allí, ¿no? Entonces, ese va a ser como el elemento interesante. Entonces, eso empieza a diferenciar el juego serio de la gamificación y del aprendizaje por juegos. Que eso es muy importante tenerlo claro. Es de las cosas, digamos, tal vez más claves aquí a la hora de trabajar estos temas. Aquí quiero, digamos, mencionarles un punto que me parece súper relevante, ¿sí? Y que tiene que ver con estos conceptos de cómo iniciar ese proyecto de gamificación. Como en todo, ¿usted qué quiere? ¿Cuál es el objetivo que persigue? No podemos entrar a definir si es una herramienta si una herramienta se puede utilizar o no, si no tenemos claro el para qué la quiere, la estrategia sobre la cual usted va a marcar el tema. Segundo, la gamificación es una herramienta. Es eso, nada más que eso, absolutamente nada más que una herramienta. Pensar que la gamificación lo va a resolver todo, que la gamificación es la alternativa a utilizar en todo ambiente, es un error total, no es cierto. Entonces, parte, digamos, del ejercicio que hay que trabajar tiene que ver un poco con esos elementos. Pero un segundo que estoy teniendo problemas aquí con el software. Entonces, aquí me está saliendo un errorcito. Denme 2 segundos, voy a salir y volver a entrar, por favor. Denme un segundito ahí porque acá me... Ok. Entonces, digamos que les mencionaba a ustedes un poquito los principios básicos, digamos, de gamificación. Y siempre será como en cualquier filosofía de mejoramiento, cualquier herramienta de solución de problemas que uno quiera utilizar, ¿no? Si uno no tiene claro la estrategia, es como tratar de aflojar los pernos de la llanta de un carro con un destornillador. Entonces, no lo va a lograr, no va a servir para absolutamente nada. Entonces, algo que es muy, pero muy importante, tiene que ver con este punto. Ahora,
nuevamente, ¿es realmente un ejercicio de gamificación lo que quiere hacer? Esa es la gran pregunta. Y muchas veces nosotros, tercos, creemos que tiene que ser a través de un juego lo que yo quiero lograr. Y no necesariamente, pueden haber mecanismos más sencillos precisamente para lograr eso, ¿no? No tiene que. Entonces, eso también es pues un tema bastante importante a la hora de trabajar estos conceptos, estos modelos. Si realmente tiene que ser, ¿sí? O realmente, digamos, hay otras herramientas que eventualmente podrían ser, ¿por qué no decirlo?, más simples de utilizar, ¿m? A veces. Exactamente, sí, sí, Manuel, tienes de toda la razón. Si a veces no es una habilidad, sino un concepto el que se quiere aprender, y de todo eso depende de la selección de la herramienta. Nuevamente, ¿qué quiere? Por eso fíjese que yo pongo acá dos pasos, ¿cierto? Sí, en donde señalo precisamente ese punto. ¿Mm? Entonces, digamos que algo de lo que se quiere trabajar en esta parte, pues es primero eso, tener claro para qué quiero el tema, ¿no? Una vez decidimos que sí es gamificación, tenemos dos cosas para trabajar fuertemente. Uno, los elementos de juego, que ya les mencioné algunos. Eso es fundamental. ¿Cuál es la narrativa del juego? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el mundo de juego? Precisamente, y ya les voy a mostrar ahorita un concepto que es súper importante en estos procesos de gamificación, para que lo tengan ahí presente. Entonces, y es esto, ¿no? Ese camino del jugador. Estos 4 pasos son supremamente importantes cuando estamos haciendo un proceso serio de gamificación. Entonces, sí, pues estos pasos hay que tenerlos muy presente, muy en cuenta a la hora de trabajarlos. ¿Por qué? Porque ese primer elemento de descubrimiento, pues es empezar a introducir al potencial jugador en el juego, a venderle el mundo, a crear ese engagement, a crear esa compenetración con el mundo del juego. ¿Mm? Y si ese falla, si ese primero falla, de ahí para adelante nos falla todo. Si yo entro al juego, la historia no la compro, la historia no es creíble para lo que yo quiero, la historia adolece de elementos mínimos de atracción, pues sencillamente usted no lo juega, ¿sí? Es así de simple, eso no tiene, ¿sí?, mayores elementos. El segundo elemento es el onboarding, que es ya empezar a enfrentar al jugador precisamente a las situaciones que va a tener que resolver para empezar a engancharlo. Entonces, ese va a ser un elemento muy importante. O sea, este mundo del juego trata de que usted haga ABCD y es empezar a que usted entienda qué es lo que tiene que hacer. Porque algo que nos ha pasado con algunos juegos, yo he jugado ahorita recientemente unos juegos de mesa, precisamente que son de estrategia, pero que son de dificilísima interpretación. Me ha tocado jugarlo varias veces para entender bien cómo es el tema, porque al principio queda uno como, wow, tantas instrucciones como difíciles de seguir. Entonces, digamos, muchas veces a uno la gente le dice, no, pues ¿sabe qué? Juguemos y miramos ahí sí cómo es que es la cosa. ¿Mm? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ¿cierto? Hay que generarlo sencillo. Entonces, una de las recomendaciones que yo les hago a ustedes en este segundo paso, el lenguaje. Qué importante es hablar el idioma de los jugadores. Un idioma asequible, sencillo para ese, digamos, ambiente de jugadores que nosotros queremos poner acá. Entonces, muy importante que esta partecita del entrenamiento permita enganchar. Si es demasiado complejo el juego, ahí algo está pasando. Les diría, ¿cómo son las instrucciones del juego? No, es que tengo que tener en cuenta estos pasos, después esto, después esto. Entonces yo le diría, ¿estás seguro que ese es un primer juego? ¿Sí? A trabajar, o valdría la pena más bien como por fases, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si es tan complejo el juego, el enganchar a la gente se pierde inmediatamente. En los juegos más simples son los que más enganchan, porque es obvio lo que hay que hacer, y me diría, uy, no, pero es obvio para qué. No, no, no crean. Entre más obvio, más sencillo, sí se genera, digamos, ese elemento. Una vez se ha logrado eso, viene el andamiaje, que es en inglés se le conoce como scaffolding, que es ese proceso precisamente en donde se despierta el interés y se mantiene un flujo. Es decir, que no sea muy complejo, porque si el juego es demasiado complejo, entonces nosotros ya nos volvemos ansiosos por no entender y creemos que no es para nosotros. Si el juego es demasiado básico, pasa exactamente lo mismo. Ay, no, esto es muy chimbo, no, qué pendejada, yo ya sé que aquí hay que hacer esto.
entonces no me está retando. Entonces no puede ser un reto exagerado, pues que usted le va a decir aquí a la persona, no, venga, es que en este juego pretendemos resolver uno de los problemas que nos ha, digamos, llamado la atención y es el origen del universo. No jodas, pues si va a empezar por ese lado, pues definitivamente a los que va a enganchar ahí van a ser muy pocos. Pero si lo pone muy básico, pues sucede exactamente el mismo fenómeno. Entonces hay que mantener el flujo. El scaffolding se trata de esa parte de mantenimiento del flujo, del interés, poniéndoles algo que lo rete, sí, pero que no sea exagerado, digamos, ese reto. Y finalmente se llega al dominio del juego, ¿sí? En donde ya, digamos, se tiene ya el propósito del mismo, que es la adquisición de nuevas habilidades, de conocimientos, etcétera, que ya es el objetivo. Entonces, ya cuando se está haciendo la maestría del juego es porque ya se está logrando el objetivo con el ejercicio de gamificación. Entonces, hoy en día, pues nosotros estamos utilizando algunas herramientas. Yo he hecho algunos experimentos en academia y tengo que confesar que los resultados no han sido tan fuertes como esperaba inicialmente. Claramente hay cosas a mejorar, muchísimas, pero digamos también uno pensaría, por ejemplo, hice unos ejercicios con una herramienta que se llama Kahoot, de pronto lo han escuchado, ¿sí? El Kahoot es una herramienta que permite evaluar el progreso mediante un juego. ¿Qué juegos? Una sopa de letras, un crucigrama, bueno, juegos, digamos, un ahorcado, cosas de este estilo, pero fíjense que yo pensé que iba a tener una respuesta como más fuerte de la gente, digamos, en el desarrollo de ciertos conceptos y tengo que decirlo que no, para nada. Sí, o sea, realmente el interés que despertó el uso de estas herramientas fue mínimo. Y después me vine enterando que es que no era la primera vez que se usaban, sino que la gente ya ya las usaba de manera recurrente y estaba era aburrida, porque en un mismo día tenía que responder 5 crucigramas, 3 sopas de letras, etcétera. ¿Por qué? Porque es que en las mayorías de clases se les estaba trabajando con la misma técnica. Entonces dije, wow. Y yo era la última clase del día. ¿Sí? Entonces, eso me costó tiempo descubrirlo. Yo sé, pero ¿por qué el resultado no es tan bueno? Mis compañeros dicen que es buenísimo, que miren los estudiantes cómo están demotivados. Y yo sé, pero yo no veo nada de eso. Yo no veo absolutamente nada de motivación. Yo no estoy viendo nada más allá interesante a lo que hasta ahora he mencionado. Y yo decía, no, no le veo. Yo decía, no le veo mayores cosas. Y tenía mucho que ver también con que la herramienta ya era básica. Entonces se perdía el interés. Todo el mundo, ay, sí, una sopa de letras, ay, sí, ya sé cómo se resuelve. Si usted en 5 minutos no la resuelve, el sistema le empieza a dar pistas. Entonces espérese hasta que le salgan las pistas y ya lo resuelve. Y se perdía el objetivo completamente. ¿Sí? Se perdía el objetivo académico, se perdía ese concepto, digamos, ya no había scaffolding, ya no había ese dominio de la maestría del juego. Entonces, claro, tocó empezar a proponer unos diseños de juegos ya mucho más fuerte. En educación les cuento, el más común y que se utiliza en industria, un ejercicio de gamificación puro, muy utilizado en industria. Dígame si ustedes no conocen Monopolio. Estoy seguro que han escuchado cuál es el Monopoly, ¿cierto? ¿Cierto? No el tío rico, era la versión de Disney del Monopolio, este también era de mi época, ¿sí? Sino el Monopoly, que hoy día, no sé si han visto, hay una versión de Monopoly que se juega con tarjeta de crédito, ¿sí? No, por Dios. Sí, antes uno era con los billeticos y la cosa, no, ahora es tarjeta de crédito, le falta que le digan a uno que es que le van a dar créditos en el banco y tiene leasing, tiene renting, qué sé yo. ¿Hacia dónde va a llegar? Sí, precisamente ese elemento. Acá Diego hace un comentario súper interesante. En un futuro la realidad virtual va a ayudar a que la gamificación sea más fuerte en la industria. ¿Sabe, Diego, que no creo tanto? ¿Sí? El tema, claro, de realidad virtual empieza, digamos, a poner de plano una realidad falsa, entre comillas, pero yo le diría, por ejemplo, que depende de qué. Si usted en este momento se pone a mirar la realidad virtual aplicada a logística, uno diría, no, buenísima. Yo le digo, ¿sabe que no tanto? No tanto, ¿por qué? Porque se vuelve muy compleja. Sí hay unos ejercicios de realidad virtual y logística que lo llevan a uno a través de un centro de distribución, donde usted decide dónde almacena las cosas, pero se vuelve de un nivel de complejidad y de un poco atractivo ahí, digamos que yo tendría mis cuestionamientos hacia ese desarrollo futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de lo que lo quiera. Digamos, poniendo un poquito este concepto, un dron. Si usted quiere utilizar el dron en logística, los usos del dron en logística son absolutamente limitados. Dicen, no, es buenísimo. Yo le preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué es buenísimo? Usted no puede transportar carga porque la capacidad de carga de un dron es mínima. Tanto que Amazon en este momento lo desestimó y empezó a utilizar unos como archivadores con ruedas para hacer las entregas. Dos, que para ruteo. ¿Usted le va a pegar el dron al carro o cómo va a ser para el ruteo? ¿Qué es la idea? ¿Mapear? ¿Crear un mapa?
Para eso está Google Maps y es mucho más barato. Entonces, digamos, para contar inventarios, es para lo cual se está utilizando hoy, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, los productos codificados con código de barras y el dron sube y empieza a contar productos, a leer códigos de barras y empieza a contar productos. Pero al momento que usted le ponga radiofrecuencia, ¿para qué quiere un dron? Si usted ya tiene perfectamente todo el tema para leer dónde está el producto en cualquier punto de la bodega, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces, digamos que un poquito el tema también va hacia la aplicación. ¿Mm? Exacto. Lo que dice aquí Manuel, está para conteo y mapeo, pero ya, no más. Pero para sustituir transporte, para... no, eso no, eso es un ejemplo también de cómo la tecnología tiene un uso específico y se abre campo dentro de las áreas posibles de uso. Ahora, yo no sé si un tema de disrupción puede hacer pensar en que para qué más puedo utilizar el tema, pues muy válido, me parece. Pero digamos que en gamificación pues viene un poquito el tema. Sí, es cierto que la realidad virtual pues está transformando un poco algunas de las situaciones. Yo le diría que sí hay límites en este momento en la aplicación de estas técnicas. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿para qué lo quiere? Y sucede lo mismo con los juegos. ¿Usted para qué quiere el juego? ¿Qué es lo que quiere provocar con los juegos? Entonces, pues también viene, digamos, un fenómeno muy importante en determinar sí, ese uso, ¿no? Entonces, ese elemento es fundamental, ¿sí? Para definir precisamente, ¿sí? Cuál es el alcance de un proyecto de gamificación. Entonces, repito, el lenguaje tiene que ser sencillo, el camino del jugador tiene que estar claro, muy bien definido. Entonces, mi recomendación, digamos, en un proceso serio de gamificación se llama planeación. Si no lo planea, va a fracasar y se queda en el jugar por jugar. Yo trabajo con Lego, ¿sí? Y uno de los problemas que nosotros tenemos en Lego es que la gente a veces se queda en la construcción. Miren, yo he trabajado con auditorios de diferentes edades, con muchachos, digamos, de cuarto semestre, que, qué sé yo, estos son muchachos de qué edad les diría yo, que están entre los 20 años, 21 años, algo así, 19, 20, 21 años más o menos, cada vez llegan más jóvenes, ¿cierto? Y usted les muestra Lego y muchos de ellos se quedan ahí jugando con las fichitas y armando cosas, etcétera. Entonces, dice, wow, eso era lo que yo quería con Lego. El propósito era ponerlos a jugar y dónde quedó el concepto y dónde quedó realmente el conocimiento que se quiere desarrollar. Pero también he hecho sesiones, sí, con Lego, con gente mayor, sí. Entonces, sí, en ese orden de ideas, pues precisamente, sí, hay que trabajarlo también. Y digamos que el tema ha sido completamente diferente, ¿cierto? Entonces ahí van más al concepto. Entonces también depende un poco de qué tipo de jugadores tienen, de cómo lo quieren definir, porque precisamente ese va a ser uno de los puntos más críticos a entender y trabajar, ¿cierto? Entonces acá, cuando nosotros estamos mirando este concepto de camino al jugador, sí, tiene que ver muchísimo con la definición del tipo de jugador. Una cosa que yo he experimentado con algunos ejercicios de aprendizaje basado en juegos, hago la claridad, es que me ha llevado, por ejemplo, a conflictos, ¿sí? A conflictos. Entonces, se han desatado conflictos entre jugadores algunas veces, que, es que usted está haciendo trampa, es que no sé. Me dice, tranquilo, este es un espacio seguro, no se preocupe, ¿sí? Acá es para disfrutar, para relajar. Y resulta que pasa todo lo contrario. Entonces se perdió, mire, en ese sentido, cuando están esos conflictos, usted perdió la esencia del juego, ¿sí? De ser un espacio seguro y lo convirtió en un espacio de conflicto. Eso no puede ser. Y eso depende del tipo de jugador. No me creerían ustedes si les digo que hay jugadores con un nivel de competitividad absurdo, que de hecho no les entra en la cabeza perder. Para ellos el perder no es una opción. Y son de una competitividad incluso que raya en la agresividad, en donde no toleran ir de segundos. Por ejemplo, en el juego uno dice, tranquilo, es que acá no importa que usted vaya de primero, segundo, tercero, no, esa no es la idea. Es disfrutar un poco y desarrollar ciertas cosas. Pero hay alguna gente que se pone agresiva, ¿sí? Muy agresiva ahí en el momento del juego que uno dice, pero por Dios, que esto le dice a uno, pero no, no era para tanto. Entonces llama muchísimo la atención, digamos, algunas reacciones que la gente puede llegar a tener. Entonces, ¿por qué? Porque el juego finalmente despierta, digamos, también emociones. Y eso sí no lo podemos negar. Que usted esté haciendo el juego como el que nos hablaba Manuel del Big Pharma o algunos otros juegos como nos hablaba también en su momento Diego del Grand Theft Auto, pues hombre, despierta emociones, indudablemente. ¿Sí? Y hay gente que no tolera la competencia,
Y es algo absurdo, absurdo, absurdo realmente las reacciones agresivas que pueden llegar a tener. Muchas veces uno solo les dice, hey, es un juego, tranquilo. Y eso también tiene mucho que ver porque los ambientes son muy tensos. A veces en las organizaciones los ambientes son tremendamente tensos y al ser así de tensos, en un ambiente fuera de, se puede generar que se desaten estos conflictos. En una sesión de Lego Serious Play nos pasó alguna vez que una persona emocionalmente se desbarató en el ejercicio y empezó a decirnos de todo, que es que le recordaba una situación familiar que había tenido en otros. Wow, ¿de verdad? Sí, pues nos tocó controlarla porque era un ejercicio simplemente para detectar unos temas de solución de problemas y la persona pues terminó, digamos, con un tema emocional tremendo, que es que le recordaba al papá que ya no tenía, etcétera, y pues fue algo complejísimo de manejar en su momento porque se desbarató emocionalmente la persona, ¿sí? Entonces, digamos que son situaciones también que demuestran que el ejercicio de los juegos sin guianza, que el ejercicio de los juegos por jugar pueden llegar incluso a terminar peor y a generar un ambiente más enrarecido, ¿sí? Que el que se proponía inicialmente. Entonces, en conclusión, los juegos cambian el tema porque hay muchos elementos rescatables de ellos que lo pueden llevar a usted a trabajar un escenario seguro, a trabajar, digamos, un elemento muy interesante allí en ellos, pero que usted, como todo, tiene que tener claro cuál es la estrategia que quiere trabajar. Ese va a ser, digamos, el tema clave, el tema más importante es ¿y usted qué pretende hacer con el juego? Porque no todo se puede resolver con juegos. Ese es tal vez, digamos, como el mensaje. ¿Mm? ¿Mm? Uy, Manuel, usted toca un punto buenísimo. Sí, acá Manuel nos dice que sí, otros problemas que se pueden sacar un poquito es la capacidad de cumplimiento de pasos, reglas y soluciones. Totalmente. Y eso genera conflicto. Como Manuel lo menciona ahí, ¿qué pasa cuando ese jugador, no sé si alguna vez han jugado un juego de caja, digamos un juego de mesa, y entre ustedes, entre sus amigos, ustedes, familia, etcétera, de pronto uno está haciendo trampa y a otro le da piedra que haga trampa. Ay, claro, está haciendo trampa, lo vi poniendo dos fichas o quitando la ficha, que no sé qué, ¿cierto? Y deja de ser un espacio seguro y se convierte en un espacio de conflicto. Entonces, eso pasa y eso sucede porque no se logró llevar a cabo estos pasos que están viendo ustedes, porque no hubo una buena fase de entrenamiento, porque no hubo una fase de enganche, de andamiaje, y ya a eso baste que no se llegue al dominio del juego. ¿Mm? Y eso sucede también porque en el descubrimiento del juego, las instrucciones son tremendamente bizarras, difíciles de seguir, y hay juegos, créanme, con unas instrucciones tremendamente complicadas. Entonces, básicamente la idea, digamos, de abrir esta discusión también es entender los límites de la gamificación, las diferencias con filosofías como el juego serio y el aprendizaje basado en juegos. Y tres, una vez que decide trabajar un proyecto de gamificación, entender cómo iniciar. Entonces, lo primero siempre será entender para qué lo quiere y empezar a trabajar entonces con estos pasos que los dejo acá sobre la mesa. De hecho, a definir el mundo de juego que usted quiere trabajar, el tipo de jugador, el camino del jugador y finalmente, si ese ejercicio que usted está haciendo no genera un ambiente más relajado, no hay disfrute del mismo, entonces no estamos haciendo juegos. El juego es para disfrutar, es parte esencial del hombre, ¿sí? Es más, de la naturaleza. Ya, de hecho, usted ve los gatos son grandes jugadores, los felinos juegan, pero juegan sobre sus reglas. Entonces es muy interesante ver también porque un felino cómo juega. Pues para él el juego es la cacería, ¿sí? Entonces hay que llevarlo a sus reglas de juego, sobre el cual él se divierte, se desestresa, quema energía, y pues parte del ejercicio también con el humano es igual. Suena un poquito raro esto, pero es también súper importante que nosotros pues nos preparemos también para un ambiente relajado, un ambiente que no tenga tanta tensión, definitivamente, y un ambiente en donde digamos que el salirse de la zona de confort genere soluciones disruptivas y soluciones mucho más sostenibles. Y sí, con los juegos, cierto que se puede lograr eso. Digamos que el último elemento que les diría acá es, analicen bien porque hoy día hay gran cantidad de organizaciones certificando gamificación a diestra y siniestra. Entonces, hay también que tener cuidado hasta dónde realmente lo que están haciendo es gamificación o juego serio o aprendizaje basado en juegos. Esto no hace que sea menos válido o no estos elementos, pero yo los invitaría también a observar qué es lo que están buscando con el tema, qué es lo que definitivamente quieren lograr y de esta manera saber si la solución sí es gamificación. Y la gamificación, déjeme decirles, es un proyecto largo.
Es un proyecto que requiere definir muy bien esos estados que les he mencionado, que requiere definir muy bien el mundo de juego, una narrativa que sea atractiva. Ahora, ¿lo quiere hacer online? Bueno, pues tendrá que agregarle a todas estas etapas una etapa de desarrollo precisamente de la plataforma de juegos que están allí. Si ustedes me dicen, no, es que ya tengo un juego y quiero utilizarlo, yo le diría, ojo, puede que no está haciendo gamificación. Puede que lo que usted esté haciendo sea mucho más claro en un ambiente de juego serio o que sea también un elemento, digamos, importante allí. Uy, acá hay una pregunta buenísima, Miguel, Manuel. ¿Sí? La pregunta es, ¿se pueden hacer combinaciones de juego serio con gamificación o aprendizaje por juegos? Yo diría que sí. Yo diría que sí se puede. Yo diría que sí es válido, Manuel, hacer combinaciones, definitivamente, ¿cierto? Teniendo en cuenta qué es lo que quiero lograr, porque es cierto que usted puede generar un ambiente de simulación, pero también adaptarlo a sus propias necesidades, diciéndole, listo, aquel grupo que va a utilizar esta pequeña simulación para lograr ciertos beneficios, le vamos a dar puntos, estos puntos se van a traducir en beneficios en X y Z, estaría combinando gamificación con juego serio. Entonces yo me atrevería a decir que sí, Manuel, sí se puede hacer, pero siempre y cuando se tenga claro las diferencias entre cada uno de ellos. Incluso podríamos pensar, digamos, que se puede combinar algo de gamificación con aprendizaje basado en juegos, por ejemplo. Eso es también muy útil. Sí, en definitiva yo creería que sí se pueden mezclar y que vale la pena, de hecho, digamos, estas mezclas muchas veces para lograr fortalecer. Usted mencionaba, Manuel, hace un momento que hay algunos puntos, algunas veces en donde se quiere desarrollar un concepto, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que mirar usted qué es lo que quiere trabajar. Algunos me han preguntado si es posible desarrollar competencias con los juegos. Yo les diría que sí, pero teniendo en cuenta que la competencia finalmente se va a desarrollar en el uso de conceptos y conocimientos en su entorno, ¿verdad? Puede llegar a generar competencias, podría atreverme a decirles que sí genera algo, pero que la competencia ya final, la maestría en el conocimiento se da ya en la práctica, indudablemente. Es decir, yo puedo ser un experto en el Flight Simulator y no estrellar un solo avión, pero de ahí a que yo sea experto manejando aviones, hay una diferencia. O sea, me ayuda muchísimo en lograr la competencia, pero hace falta que me monte en un avión, lo pilotee ya real. Por eso fíjese que el entrenamiento de pilotos se hace mucho en simuladores, muchísimo, pero que no es lo único. Cuentan las horas de vuelo, definitivamente. Quiero decirles con esto que se necesita de la experiencia y que no se puede ceñir la creación de competencias solo y exclusivamente a elementos, digamos, experimentales. La experiencia es necesaria, indudablemente. Entonces hay que tratar desde llevar a la gente en ese camino de la creación de competencias, precisamente, y del desarrollo de habilidades, que también es una herramienta fundamental en gamificación. O sea, ¿puede lograr usted cambios culturales importantes? Pues claro, porque usted está cambiando el entorno. Pues claro, porque usted está sacando a la gente de la zona de confort y lo está haciendo de manera disruptiva y segura. Acuérdense de esto, un juego es un ambiente en el que se puede fallar de manera segura. Eso en definitiva, digamos, es uno de los elementos fundamentales. Entonces, pues nada, la idea, digamos, de esta charla, de este conversatorio hoy, pues era llevarlos a ustedes un poquito a conocer estas diferencias, a empezar a mirar también que no todo es gamificación. Tal vez ese quería que fuera, digamos, un poquito la gran conclusión de este conversatorio, que no todo es gamificación, que no siempre el uso de la gamificación resuelve todo tipo de problemas, como todo, estas no son herramientas universales, y que mucha gente pues las quiere volver universales. Mucha gente quisiera tener una sola herramienta para resolver todo y eso no es sano, ¿sí? Eso no está bien. Hay herramientas para cada cosa y hay que aprender a manejarlas y hay que aprender a usarlas y a tener más familiaridad con el uso de cada una de ellas. Pero en definitiva, no podemos pensar nosotros que tenemos una varita mágica que todo lo resuelve, que todo lo pretende, digamos, trabajar allí de esa manera. Eso no sería sano, digamos, de alguna manera pensar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, pues era dejarles a ustedes unos puntos aquí sobre la mesa, precisamente para que aquellos que quieran entrar en este mundo de la gamificación, pues empiecen a mirar. Ya les estaré enviando también por ahí en algunos días, estamos desarrollando una sesión presencial, ya no online, en la que queremos hacer precisamente un acercamiento al aprendizaje basado en juegos. Entonces tendremos una sesión de juego, literalmente vamos a jugar. Entonces los estaré invitando precisamente para que sean partícipes ustedes un poco de esto. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión de juegos?
a reforzar habilidades de toma de decisiones, de gestión de recursos, precisamente, habilidades también de estrategia. Entonces es empezar a trabajar algunos elementos. Esta sesión, digamos, de aprendizaje basado en juegos, sí la haremos para trabajar. Claro, por acá, aquí me comenta Saule también que ojalá sea en horario extralaboral. Sí, pues la estamos cuadrando y seguramente pondré un formulario precisamente para ayudarme un poquito en los establecimientos de horarios. Entonces estamos, digamos, también preparando la logística de esta actividad, pues para que conozcan un poquito, digamos, el tema de qué es esto de aprendizaje por juegos, etcétera y demás, ¿cierto? Entonces invitarlos a ustedes a una sesión ya en vivo precisamente para pasarla rico y para jugar y, digamos, también, para que ustedes vean que con el juego, de hecho, se logran elementos bastante interesantes y que incluso nosotros estamos acostumbrados a jugar con los que conocemos, pero a veces jugar con gente que no tenemos ni idea quién es puede ser una experiencia tremendamente más interesante. Usted empieza a conocer mucho a la gente a través del juego definitivamente. Entonces, pues esto puede ser toda una experiencia. Estaré mencionándoles más adelante. Estamos, como les digo, cuadrando la logística del evento, ¿cierto? Para hacerlo lo más asequible a todos, precisamente. Entonces, les estaré comentando. Estén pendientes, por favor, allí en redes. Los invito, nada, a que me visiten por ahí en el canal de YouTube. Ahí estos videos estarán allá colgados por si los quieren volver a ver, recordar un poquito lo que discutimos en estas sesiones. Van a encontrar ustedes en el canal mío, ¿sí? Los 4 conversatorios que hemos hecho. El primero que fue en creatividad, el segundo que fue de gestión de riesgos, el tercero de análisis de datos y este final que es de gamificación. Pues con esto pues estamos cerrando este ciclo y como les digo, pues nada, más adelante haremos otros conversatorios con invitados, que ya será un poquito más la cosa, digamos, diferente, no tan catedrático, digámoslo así. Y pues la idea, digamos, es también invitarlos a que hagan parte de estos conversatorios que nos pueden ayudar digámoslo, a resolver inquietudes, ¿por qué no? Y a plantearnos más inquietudes, porque eso es parte de lo que se trata también estos ejercicios. Estoy haciendo estos ejercicios con el ánimo también bueno, de una cosa en la que creo firmemente, es que el conocimiento no es privado, ¿sí? El conocimiento no puede seguir siendo privado, el conocimiento tiene que ser público. Entonces, digamos que parte de estos ejercicios también es lograr llegar hacia allá, ¿ok? Y pues nada, y los invito entonces a que me comenten sus ideas de temas, etcétera, que les gustaría ver en estos conversatorios. Pues nada, los invito entonces a que me hagan sus comentarios, por supuesto. Y nada, pues agradecerles por su tiempo, agradecerles un poquito, digamos, por haber pues, estado conmigo acompañándome, digamos, en esta aventura que estamos iniciando. Entonces, ante todo, pues que les haya servido un poquito estos conversatorios, espero, e invitarlos a las actividades que seguiremos haciendo entonces. Nuevamente agradeciéndoles su participación y pues llamándolos precisamente a que sean partícipes pues, de las actividades que vamos a hacer en próximas semanas, las estaremos anunciando. Pues ante todo, pues muchas gracias a todos ustedes y feliz tarde. Los invito entonces pues a que sigan conectados precisamente y a que nos sigamos viendo en este mundo online, nos tomemos un cafecito de vez en cuando virtual y por qué no en algún momento haremos algunas reuniones para que sea presencial ese café, ¿sí? Entonces por ahí les extiendo la invitación y pues bueno, entonces pues muchas gracias aquí a ustedes por su tiempo y estaremos entonces hablando. Feliz tarde.